Buenos días a cada uno de ustedes, pueblo de Dios que ya se reúne para escuchar su palabra. Esta palabra que en este día, amados hermanos, compartiremos es un tema en el cual estamos envueltos toda la iglesia de Jesucristo. Cuando digo que estamos envueltos, me refiero directamente, hermano, a que no solamente en la ciudad donde nosotros habitamos, como la que nosotros vivimos en San Francisco, California, sino que es algo que se refiere directamente a la iglesia a nivel mundial. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque hoy en día estamos viendo tantos cambios, estamos viendo tantas cosas, hermano, que no se acoplan directamente a lo que nosotros hace 6 meses vivíamos en medio de este planeta llamado Tierra. Por eso es que en esta mañana, hermano, yo le pido con todo mi corazón que ponga especial atención a lo que el Señor dice a la iglesia. Lo que el Señor quiere hablar al corazón de los creyentes. Lo que Dios está preparando para su iglesia. Y en especial el mensaje que hoy, hermano, me ha regalado para compartir, hermano, con la iglesia de Casa de Oración en San Francisco y en Milpitas. Y no solamente a ellos, sino a todos aquellos hermanos que también amablemente nos hacen el favor de conectarse con nosotros y de escuchar la palabra que Dios tiene para compartirnos en esta ciudad donde vivimos, del norte de California. Vamos a empezar a grabar en este momento. Bueno, saludamos a nuestros hermanos que ya están conectados, como les decía, a través de las redes sociales. Hoy estaremos tocando un tema que se titula El mundo os aborrecerá. ¿Qué tema, hermano? ¿Y qué título? Ahora, ¿en qué basamos nosotros, hermano, el título de esta mañana? Bueno, en lo que la palabra de Dios nos enseña. Vaya conmigo, hermano, a la analogía de la vid verdadera, en Juan 15, capítulo 15, versículo 18. Y cuando usted lo tenga, hermano, en el versículo 18, si me hace favor, se pone de pie y vamos a leer la santa y bendita palabra de Dios para glorificar el nombre de nuestro Señor a través de su palabra. ¿Todos la tenemos ya, hermanos? Amén. Dice así el versículo 18 del capítulo 15 del libro del Evangelio de San Juan. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Oremos. Padre, te damos infinita gracias, Señor, por tu palabra que ya has inspirado al corazón, Señor, de tu servidor. Quiero pedirte, Dios Todopoderoso y Eterno, que abras, Señor, los oídos espirituales de cada uno de mis hermanos que en este momento están conectados a través de las redes sociales, en esta reunión virtual que tenemos con ellos. Yo te pido, Dios Todopoderoso, que tu palabra no regrese vacía, sino que tú puedas hacer la obra en los corazones de aquellos que la escuchan. Que no quede solamente como una predicación que escuchamos, sino que sea algo que valientemente y esforzadamente llevemos a cabo en nuestras vidas. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos y mis amadas hermanas. Para dar comienzo, hermanos, a la predicación de esta mañana, sería muy importante que primero definiéramos una de las palabras que resalta, hermano, en este versículo número 18. La palabra que resalta, hermano, fíjese que no es la de el mundo, sino más bien, hermano, lo que se hará a los hijos de Dios, precisamente apoyados en esta primera frase que menciona la Escritura. Y el mundo os odia. ¿Qué es el odio? Es muy importante que definamos, hermano, qué es el odio. El odio, hermano, es un intento por rechazar o eliminar aquello que genera disgusto. No es de ciencia para saber lo que en este tiempo está generando disgusto en medio del mundo. Es decir, es un sentimiento, el odio, de profunda antipatía
Es un sentimiento de profundo disgusto, de aversión, de enemistad, de repulsión hacia una persona, hacia una cosa, hacia un fenómeno o en especial hacia una religión. El odio, hermano, se describe con frecuencia como lo contrario al amor que debe de salir del corazón de los hombres y de los seres humanos. El odio se describe también con frecuencia, hermano, a lo contrario del afecto que debe de haber entre los seres humanos. El odio puede generar, hermano, aversión, puede generar en el corazón del hombre un sentimiento de destrucción contra aquel que se odia. Puede generar, hermano, un sentimiento de destrucción del equilibrio armónico y ocasionalmente autodestrucción de la persona. Aunque la mayoría de las personas, hermano, puede odiar eventualmente a algo o a alguien y no necesariamente experimentar estos efectos. La palabra menciona, hermano, la palabra de Dios nos dice que al final de los tiempos el mundo nos odiará. El odio, hermano, es una intensa sensación de desagrado. Cuando se menciona la palabra intensa, significa que es algo que sale de la profundidad de las entrañas. Es algo que sale de la profundidad del corazón del hombre. Por eso el odio es una intensa sensación de desagrado contra aquello que no le gusta. Hoy en día, hermano, podemos ver a jóvenes portando playeras en los centros comerciales de las ciudades. Y en días pasados, hermano, tuvimos la experiencia de mirar algo así. Pero hoy en día podemos ver a jóvenes, hermano, portando playeras en donde un lema en aquella playera dice: "Di no a la religión". Y encima de esa leyenda, hermano, estaba una cruz, tipificando la cruz de Cristo, pero circulada con un círculo rojo y cruzada diciendo: "Di no a la religión". ¿Cuándo nosotros, amados hermanos, habíamos visto antes, en el pasado, que se manifestara de esa manera el odio hacia los cristianos que hoy en día profesamos seguir a nuestro Maestro? Poco a poco, hermanos, se está creando un ambiente de odio hacia el cristianismo y hacia los cristianos. A mí me llama mucho la atención algo, hermano. ¿Sabía usted que en el mundo hay 75 países en los cuales, hermano, lo que hoy vemos alrededor del mundo no se ve con tanta insistencia como en los países, hermano, que nosotros profesamos ser cristianos? Estos 75 países, hermano, que se encuentran casi todos entre África y la ventana 1040, hermano, ninguno de ellos es perseguido por su religión, porque la religión de ellos no es la religión cristiana, sino que es la religión musulmana. Y el mundo nos odiará. Poco a poco se está creando ese ambiente. Poco a poco va creciendo la adversidad. Poco a poco va creciendo el señalamiento hacia el cristianismo y en especial a los que decimos ser cristianos. Hay una pregunta aquí: ¿quién es el que está propiciando ese tipo de odio en contra de los cristianos? Y es exactamente el mismo personaje que se levantó sembrando odio en el corazón de las personas cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Y la iglesia salió a predicar la palabra. Y en el momento que salieron a predicar la palabra, hermano, de inmediato empezaron a ser perseguidos. Estamos claros quién es el que hace eso. Es Satanás y sus demonios, que Dios reprenda. El mundo, hermanos, el demonio y la carne se unirán, hermano, para tratar de destruirnos, para tratar de destruir la obra de Dios. Como en el momento, hermano, cuando el faraón, hermano, da una orden en que los niños menores de 1 año debían de morir. Y nosotros sabemos, hermano, que nuestro Señor Jesucristo viene de la descendencia de Moisés, aquel pequeñito niño.
Cuando nace Jesús, de inmediato, hermano, el demonio entendió que algo estaba sucediendo en el medio ambiente, que le estaba dando la contra a lo que él preparaba en el corazón de los hombres. Y es que en ese momento oyó cuando los ángeles cantaban: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y nacía el Hijo de Dios. De inmediato, cuando estos sabios llegan a visitarlo y le dicen que había nacido el rey de Israel, de inmediato Herodes da una orden de que eliminaran a todos los pequeños menores de 1 año. Satanás y sus demonios. Por eso nosotros, los discípulos de este tiempo, hermano, no deberíamos ni sorprendernos y mucho menos desalentarnos si vemos que el mundo ya nos empieza a odiar y a aborrecer. La palabra de Dios, hermano, en Mateo 10:22, vaya conmigo, dice de la siguiente manera, y le voy a leer, hermano, 2 versiones diferentes acerca de lo que aquí se menciona. Por ejemplo, en la Reina Valera de Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, por causa del nombre de Jesús. Mas el que persevere hasta el fin, dice la palabra de Dios, hablando proféticamente, este será ¿qué? Salvo. Si nosotros vamos a la Nueva Traducción Viviente del mismo capítulo y versículo, dice de la siguiente manera, y llama la atención la primera frase que menciona: todas las naciones los odiarán a ustedes, dice. ¿Cuántas naciones? Todas. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, dice la palabra. Pero todo aquel que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Parece, hermanos, como si fuera algo que no podemos evitar. El sí que se menciona, hermano, al principio de la primera lectura que leímos, no expresa en sí ninguna duda de que esto haya de suceder. Era y es algo que de seguro tiene que pasar. Si el mundo aborreció a Cristo, hermano, ¿qué podemos esperar usted y yo en este tiempo? Los hombres del mundo aman a los que viven como ellos. Los hombres del mundo aman a los que hablan como ellos, a los que tienen un lenguaje vil como ellos, a los que se dan a la concupiscencia de la carne como ellos, a los que se dan, hermano, a la gente poderosa y culta, pero que vivan como ellos, hermanos. Son poderosos, son ricos y son cultos, pero viven como los del mundo. Ayer me llamaba la atención algo que yo escuchaba, hermanos, y es de un hombre ateo que decía esto. Ponga atención lo que decía este hombre ateo. Y dice abiertamente: yo soy ateo pero católico, decía este. Y ¿sabe qué, hermano? No es para que no se risa esto, es para reflexionar. Uno pregunta: oiga, pero esa es una contradicción, porque el catolicismo, de la manera que sea, hermano, también enseña a la gente a vivir de una manera diferente, ¿sí o no? Pero este hombre dice que es ateo y católico. Sí, hermano, él en sus principios dice no creer en Dios. Pero lo que aprovecha de la religión es lo que dicen los mandamientos: no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Por eso dice: soy ateo, pero tengo principios. ¡Qué contradicción, hermanos! Hoy hay gente que nos encontramos cada día caminar por las calles y les hablamos de Cristo. Y ellos nos dicen: perdón, Señor, yo no mato ni robo. Y precisamente apoyándose en los 10 mandamientos. Yo no mato ni robo ni le hago mal a nadie. Yo sí ayudo a mis padres, dicen ellos. Pero eso es suficiente para la salvación. ¿Cuál es la posición de nosotros los cristianos ante el mundo? Aunque usted no lo crea,
llegaron los días malos y peligrosos de los cuales la palabra de Dios nos habla. Llegaron los días finales, las finales de los tiempos, están aquí, hermano. Y esto lo profetizó nuestro Señor Jesucristo claramente en su palabra. ¿Quién hubiera llegado a pensar, hermano, que la maldad del hombre en toda su totalidad pudiera ser vista hoy en día? Pues, amado hermano, le doy la bienvenida al siglo XXI. Algo que jamás se había visto en el tiempo de toda la humanidad. Hoy lo podemos ver. Aquí cabe una pregunta, hermano. ¿Cuál será el futuro de la fe y de la iglesia? Cuando vemos lo que escribió el apóstol Pablo en una de sus 3 epístolas, en estos días, hermano, claramente somos testigos de que se ha hecho realidad. Y frente a nuestros ojos, hoy vemos, hermano, lo que dice 2 de Timoteo 3, de 2 al 5. Frente a nuestros ojos vemos a hombres amadores de sí mismos. Vemos a hombres ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A esto se evita, dice la palabra. Y cuando uno voltea hacia los lados, dice, ¿con quién me quedo? Mire algo que me llama mucho la atención, hermano. Es como hoy en día, hermano, la iglesia, mire, escúcheme lo que le voy a decir. Los hermanos que pertenecen a la iglesia, cualquier iglesia del mundo que usted quiera, hoy en día ya no quieren escuchar a sus pastores. Es más, muchos de ellos, el pastor dice sí, ellos inmediatamente se levantan y dicen no. El pastor dice reunámonos. ¿Para qué? El pastor los llama y ya ni contestan, hermano. El pastor les manda un texto y ya ni siquiera responden. El amor de muchos se enfriará. Pero ¿cuál es la causa, hermano, de que el amor de muchos se enfríe? Dice la palabra de Dios en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué sucederá? Se enfriará. Vemos, hermanos, jóvenes, personas, especialmente en este tiempo, inmersas totalmente en cada uno de los calificativos que se da en esta porción de la escritura de 2 de Timoteo, capítulo 3, versos de 2 al 5, hermano. En donde las intenciones del corazón se hacen visibles. Dice la palabra de Dios en cuanto a la justicia: ¿encontrará fe el Señor cuando Él regrese? Este está en Lucas 18:8. ¿Encontrará fe el Señor cuando Él regrese? Esto puede estar indicando, hermano, que cuando el Señor regrese, solo encontrará un pequeño remanente de la iglesia que ha sido fiel. Mientras tanto, cada uno de nosotros deberíamos de ser estimulados a aquella clase de fe que clama a Dios de día y de noche. Mire, hermano, cuando comenzamos la cuarentena famosa que nos están teniendo, hermanos, en los primeros días, hermano, yo di una orden a la iglesia de que todos nos pusiéramos a orar y, hermano, mandábamos un texto: ¿están listos para orar? Y todo el mundo respondía: estamos listos, pastor, aleluya, vamos a orar. Pregúnteme hoy: ¿vengan a orar? No, yo tengo sueño, o estoy muy cansado, o no, hay algo más importante que hacer: ir a ver la última predicación del pastor Andrusky. ¿Y la oración? El año pasado, 2019, hermano, personalmente me tomé más de 6 meses hablándoles de cómo podríamos cuidar nuestra familia de lo que vendría en los tiempos futuros. ¿Se recuerdan? Y la familia, 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 y la familia. Parecía que estaba hablando proféticamente a la iglesia, hermanos.
Hoy en día la maldad del corazón del hombre ha traspasado los límites de la paciencia y ha llegado a querer imponer a la fuerza su manera de pensar. Y esta es una de las señales de los hombres de los últimos tiempos. Mira, algo que llama la atención también, hermano, es de que anteriormente, para imponer las ideologías a nivel mundial, la mayoría de las personas que querían imponerlas lo hacían a través de las armas, ¿sí o no? ¿Cómo entró el comunismo a Cuba? ¿No fue a través de las armas? ¿Cómo llegó el comunismo a la Unión Soviética? ¿No fue a través de las armas? ¿Cómo llegó el comunismo y el socialismo a Venezuela? ¿No fue a través de las armas? ¿O ya no se utilizan armas, sabía usted, hermano? Ya no. Hoy las ideologías han encontrado una mejor manera de cómo implantar las ideas de ellos, especialmente ¿a quién? A la juventud. Y hoy hay mucha juventud, hermano, que tiene precisamente las características que mencioné, hermano, en 2 de Timoteo capítulo 3, versos de 2 al 5. Y el diablo está utilizando el internet como jamás lo había utilizado. El viernes pasado les di una exposición total de lo que está haciendo el internet el día de hoy. Fueron 2 horas que les expliqué acerca de lo que el internet puede servir como una buena arma de provecho para muchos de nosotros, porque predicamos la santidad, la justicia de Dios. Pero muchos hacen lo contrario. ¿De qué manera, hermano, hoy los jóvenes se juntan en las esquinas para tratar de hacer una protesta? No quieren que se van pasando la voz de cada uno en uno. Ellos se comunican a través de ¿qué? Del internet. ¿Se ha dado cuenta usted de que cierto movimiento que se ha levantado en la sociedad hoy, y me refiero directamente y sin miedo a los Black Lives Matter? ¿Cuál es el cometido de ese conglomerado de personas? Tienen como cometido ellos, hermanos, implantar el socialismo a nivel mundial. Tienen como cometido implantar, hermano, la homosexualidad y el lesbianismo a nivel mundial. Tienen como cometido implantar la anarquía a todos los niveles de la sociedad. Quieren borrar el pasado de la humanidad. Quieren controlar las mentes de los jóvenes. Y no me da miedo decir esto. Y no solo esto. Quieren derrocar a los gobiernos e implantar la anarquía. Y de una vez terminar con la fe de aquellos que creemos en Dios. Por eso usted ha visto, hermano, que en las 2 semanas pasadas estuvieron derribando estatuas de personajes que fueron importantes en el pasado y que nos recuerdan lo que sucedió en su momento. Y me estoy refiriendo directamente a la historia de la humanidad. Pero hay algo, no se puede borrar al pasado. Siempre quedará el recuerdo de algo que se vivió. Hay un dicho mundano que dice que donde hubo fuego, cenizas quedan. Por eso, hermanos amados, Iglesia de Jesucristo, que me vas a estar oyendo, o que me estás oyendo a través de Facebook, o que me estarás escuchando a través de SoundCloud, o que me mirarás a través de YouTube, amado hermano, hoy es el tiempo de la unidad de la verdadera iglesia. Aquella que ama y respeta los mandamientos de Dios. Aquella que se apega a los principios que nos enseña la Escritura. Aquella que no vende su primogenitura por un plato de lentejas. La que no se ha dejado seducir, dejando entrar movimientos nacidos en el propio infierno para la destrucción de la iglesia. Por eso es de que debemos de tener cuidado, porque la intención de estos es llegar a quitar la fe en esta última generación, la generación alfa,
Parte del pasado es que un día, hermano, porque lo que ellos desean es borrar el pasado, pero parte del pasado es que un día vino Jesús a salvar a la humanidad y gracias a eso hoy podemos ser salvos del fuego eterno. La historia nos enseña, hermanos, de que el día que Jesús nació, hermano, hubo un partimiento de los tiempos y es el antes de Cristo y el después de Cristo. Lo que estos hombres y mujeres del Black Lives Matter quieren implantar, que haya un antes y un después, antes de ellos y después de ellos. Tienen malas intenciones, hermanos. Si poco a poco están quitando las estatuas que nos recuerdan el pasado, no dude que el siguiente paso es cerrar y quemar las iglesias. Sí, estoy hablando en serio, hermanos. Y yo no tuve ningún sueño, ni soy profeta. Pero muy pronto, hermano, veremos que este tipo de personas vendrán a las iglesias y de la misma manera que rompieron vidrios en las tiendas de los centros de las ciudades y no les importó quemar lo que se encontraran. Al paso de ellos harán lo mismo con la iglesia. Cerrarán iglesias, quemarán iglesias y querrán borrar, hermano, a todos los que nos decimos cristianos. En días pasados, hermano, para ser preciso, 3 o 4 días antes, me encontré con una noticia en un canal cristiano que se llama noticiascristianas.com. Y es que ahí se presentaba un hombre que me llamó la atención, el título de lo que este hombre pretende hacer. El título de aquel reportaje decía: activistas, ya no es necesario que yo le explique qué es un activista, es un revoltoso. Activistas aseguran que estatuas de Jesús representan una forma de racismo y proponen derribarlas ya. El activista por la justicia social llamado Shaun King, memorice ese nombre, Shaun King, desató el lunes un aluvión de comentarios en las redes sociales alegando que las estatuas de Jesucristo son una forma de supremacía blanca y deberían desaparecer y derribarlas. King es el cofundador del Real Justice PAC y que apoya directamente el movimiento de los Black Lives Matter. Quiso compartir sus puntos de vista, hermano, sobre la injusticia a través de las redes sociales, a través del internet. Ahora, es claro que el Hijo de Dios también está bajo ataque, no hay duda. En una serie de tweets, Shaun King declaró que las estatuas del europeo blanco, que dicen que es Jesús, también deberían de ser derribadas. Son una forma de supremacía blanca y siempre lo han sido. Todos los murales y los vitrales de Jesús blanco y su madre europea y sus amigos blancos también deberían de ser bajados. Son una forma de burla, son una forma burda de la supremacía blanca, creados como herramientas de opresión. Es una propagación racista. Todos ellos deberían de ser bajados, decía este hombre, Shaun King. Yo no estoy de acuerdo en que haya imágenes ni que idolatremos a las imágenes. Pero ¿por qué van directamente a algo que para muchos representa a Dios? El pasado no puede ser borrado, hermanos. Y permítame explicarle por qué no puede ser borrado. Me encontré con un dicho que me gustó y se lo quiero compartir, que dice así: no intentes borrar el pasado, porque sin el pasado no hay presente, y sin presente no hay futuro. Esto es algo, hermano, que se apega totalmente a lo que la Escritura dice en Jesús, en donde en Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo, ¿de cuándo?
de ayer, de hoy y de siempre. Aleluya. El poder, la deidad y los atributos de Cristo son tan actuales que no se puede borrar del pasado ni perturbar el presente y mucho menos condicionar el futuro. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Gloria a Dios por eso, hermanos. Estamos llamados, usted y yo, hermano, a hacer luz en medio de la oscuridad, en medio de esta oscuridad que hoy podemos ver en los lugares donde nosotros vayamos. Hay oscuridad, hay confusión en el corazón de las personas. Nos miramos el uno al otro y queremos sacarnos la vuelta para no mirarnos de frente. Eso es lo que quiere hacer el hombre. Que ya no haya afecto entre nosotros, que ya no haya amor entre nosotros, que ya no haya comprensión entre nosotros. Y esto lo prepararon muy bien, hermano, a través del internet y a través de los teléfonos inteligentes, que ellos sabían que entre más inteligentes fueran, hermano, más nosotros íbamos a estar mirándolos y mirándolos y mirándolos y mirándolos. Y olvidándonos de tener comunión unos con otros. Un hombre, hermano, judío, por cierto, mencionó esto hace muchos años, 1945. Él dijo, cuando avance la ciencia, dice, habrá una generación de gente estúpida, decía él así. ¿Sabía algo él, hermano? Yo siempre les he mencionado, hermano, que la ciencia va 50 años adelante. Lo que hoy estamos mirando, hermano, con su teléfono inteligente, ya existía hace 50 años. Yo me recuerdo cuando miraba las caricaturas de Batman y Robin. Batman decía a través de un teléfono, mirando a Robin en el teléfono, Robin llamando a Robin, ¿se recuerda? ¿Qué será lo que existirá dentro de 50 años? ¿Existirá el afecto y el amor entre las personas? Hallará fe el Señor cuando Él regrese. Por eso es que nosotros estamos llamados a hacer luz. Sí, mira, eres jovencita, pero estás llamada a hacer luz en medio de los que están a tu lado. Que vean en ti que eres diferente, que tú no hablas malas palabras, que tú no miras con deseo a nadie, que tú te comportas de una manera educada, porque eso es lo que has aprendido de lo que la palabra de Dios te ha dado a tu corazón. Estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo mencionó esto en el Sermón del Monte. Es algo que tenemos que tomar en consideración en este tiempo malo que estamos viviendo. Vaya conmigo a Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Versículo 14 dice, si me ayuda por favor en su teléfono o en su Biblia, dice de la siguiente manera, y se dirige directamente a nosotros. Dice, vosotros sois la luz, ¿de dónde? Del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Se escuchó? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en aquella casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Este pasaje bíblico, hermanos, es parte del Sermón del Monte, en el cual el Señor Jesucristo estableció las normas del reino de los cielos, reino del cual Él es rey y será rey por siempre. Amén. En este caso, hermano, el Señor está utilizando la luz como una metáfora para hablar de cada uno de sus discípulos. Entre otras cosas, la luz de nosotros es sabido que sirve para alumbrar, para disipar las tinieblas, para guiar en medio de la oscuridad. De la misma manera, amados hermanos, los discípulos de Cristo
deben alumbrar en el sentido de mostrar el pecado, dejarlo ver, de hacer notar la corrupción, de denunciar lo que no agrada a Dios a través de la luz que habita en ustedes. Así como cuando queremos ver si algo está sucio o limpio, es necesario exponerlo a la luz. El creyente debe ser quien pone en evidencia lo que está espiritualmente y moralmente sucio. Del mismo modo, así como la luz disipa las tinieblas por medio de su testimonio, de tu testimonio o de tu estilo de vida, los creyentes deben oponerse a todo lo que atenta contra la santidad de Dios. Así como la luz metafóricamente significa santidad, las tinieblas metafóricamente también significan impiedad, pecado y perdición. Y los creyentes no estamos llamados a vivir en el pecado. Yo siempre les he mencionado a ustedes, hermano, el mejor antídoto y la mejor manera para no caer en tentación. Y yo mismo lo comprobé esta semana. Y le digo que lo comprobé, hermano, porque quise probar. No necesariamente porque deseara caer. Pero si no quieres caer en tentación, no la busques. ¿Estás de acuerdo conmigo, hermano? Si no quieres caer en tentación, amado hermano, que estás en las redes sociales. Si no quieres caer en tentación, amado hermano, que perteneces a esta iglesia de San Francisco, de Milpitas o de San Francisco. Si no quieres caer en tentación, no la busques. Por eso es que hoy se está dando el tiempo propicio, amados hermanos, a que el hombre vuelva a caer en lo que antes hacía. No hay iglesias. Y a los que predicamos la palabra de Dios no nos quieren escuchar. Mas sin embargo, sí van detrás de la búsqueda para caer nuevamente en lo que antes hacían. Y pasan enfrente de una vinatería y hasta suspiran. No sé si estoy pisando calles. Hemos llegado al momento, como le decía, en que se puede diferenciar quién vive en la luz y a quién le gusta vivir en la oscuridad. ¿Por qué cuando se quiere pecar la gente se retira a sus recámaras y no quiere estar en medio de los demás? La luz y las tinieblas no pueden permanecer en el mismo lugar. La luz y las tinieblas no pueden permanecer tampoco en la vida del que se dice hijo de Dios. Porque la luz nos sirve para guiarnos. La vida del creyente debe de ser, hermano, y aquí me inspiró el Señor a escribir esto. La vida del creyente debe de ser como un faro que guía a otros a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y me aboqué de inmediato, ¿qué dice el diccionario acerca de la palabra faro? Aunque yo la entiendo perfectamente. Pero un faro, hermanos, es una torre alta situada en las costas y puertos que emite una luz potente a intervalos para orientar de noche a los navegantes en el mar. Para que una persona pueda hacer luz, es indispensable y trascendental que esta persona tenga a Cristo en su vida como su Salvador. Porque la fuente de la luz que irradia el creyente viene directamente de la persona de Cristo a la vida del hombre. Escuchar estas palabras que el Evangelio nos refiere en Mateo 5:14 nos permite conocer el futuro que nos espera. Somos conscientes que el hecho de haber decidido seguirlo a Él nos acarrea persecución, odio y rechazo, ¿sí o no? Cualquiera diría que esto quizás venga de los de afuera. Pero cuando lo pensamos conscientemente nos damos cuenta
que muchas veces no son los de afuera, sino los mismos de adentro, de donde viene el ataque hacia nuestras convicciones. Hoy es el tiempo que la iglesia se debe unir. Debemos de dejar nuestro propio pensamiento y dejar que el pensamiento de Dios entre a nuestro corazón. Miren, podría decir nombres directamente a las personas que les estoy hablando, pero eres tú. La Biblia nos da un ejemplo en el capítulo 13 de Números, vaya conmigo, acerca de cómo son los de adentro. Muchas veces, hermano, los que pretenden que lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros no se lleve a cabo. Números 13, vaya conmigo porque es muy importante y me va siguiendo. Y en este capítulo número 13 de Números es acerca, hermano, de los 12 espías que envía Moisés a reconocer la tierra prometida. Dice la palabra de Dios en el verso 1, ¿ya la tienen, hermanos? Dice, y Jehová habló a Moisés. ¿Quién le habló? Dios. Diciéndole, o sea, que el que estaba guiando para que se diera esto, ¿quién era? Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y del versículo 4 al versículo 16 se da la lista entera. Verso 17, vamos. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí a Neguev, y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o es numeroso. Todo esto era con la idea de que estos personajes regresaran con informes directos para saber con qué se estarían enfrentando. Verso 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de los 40 días. ¿Cuántos días pasaron allá? 40 días. Y nosotros sabemos que el número 40 es ¿el número de qué? De prueba. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de los 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y le mostraron el fruto de aquella tierra. Verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. ¿Quién lo dijo? Caleb. Porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Y hablaron qué? Mal. Y hablaron mal, dice el versículo 32, dice, entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella, son hombres de gran estatura. Vamos al capítulo 14. ¿Ya lo tiene? Versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron ¿contra quién? Contra Moisés, contra su líder, y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Imagínese usted. Verso 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, entonces rompieron sus vestiduras y hablaron directamente a toda la congregación de los hijos de Israel, diciéndoles, la tierra por donde pasamos para reconocerla
Es tierra en gran manera que buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, porque Dios delante. Entiéndame por el amor de Dios, hermanos. Estamos viviendo tiempos malos, pero Dios delante, aleluya. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebeldes contra Jehová. No le dijo contra Moisés. No seas rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. Entonces toda la multitud habló de qué. Vea su Biblia, ¿de qué? Apedrearlos. ¿De dónde estaba viniendo el ataque, hermano Oscar? De adentro. Segunda parte del verso 10. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Después de esto que les acabo de relatar, hermano, el Señor decide quitarles la vida a todos. Y ahí mismo dice, hermano, en ese capítulo 14, dice que los mayores de 20 años no entrarán a la tierra prometida por su corazón, que era como duro. Un faro, les decía yo anteriormente, es para ponerlo en lo alto. Un faro es para que pueda iluminar a todo aquel que pasa enfrente de él. Somos conscientes que el hecho de habernos decidido a seguir a Cristo nos acarreará problemas, hermanos, y dificultades. El mundo nos aborrecerá. Es más, ya nos empezó a aborrecer, ¿sabía usted? Sí. Debemos estar conscientes de que si usted es un hijo de Dios, el mundo te va a aborrecer. Creemos que la popularidad de un cristiano puede ser una indicación de cómo representa él a Cristo ante el mundo. No creemos, hermano, que un verdadero cristiano pueda ser realmente popular, ni ha sido llamado a serlo. Hoy vemos como cuando se menciona que el gabinete del presidente de los Estados Unidos, en este gabinete hay varios que se dicen ser cristianos, ¿los ha oído? Aún el propio presidente. Pero ¿será verdaderamente que Dios los quiere en ese puesto de preeminencia? En donde están expuestos a ser señalados fácilmente por sus equivocaciones y por sus actitudes que algunas veces distan mucho de ser cristianas. Habría que tener cuidado con adoptar, hermano, actitudes de compromiso para tener popularidad. Ningún cristiano tiene el derecho de ser más popular que Jesús. Y el mundo no amará al verdadero Hijo de Dios, hermano. Juan 15, 19, vaya conmigo, por favor. Después del versículo 18. Dice así: si fuerais del mundo, o sea, nos está poniendo la contraparte. Amén. Dice la palabra en el verso 18 que como nosotros somos de Dios, como nosotros somos cristianos, entonces automáticamente el mundo nos va a aborrecer. Pero ¿cuál es la contraparte? Esa la encontramos en el versículo 19. ¿Ya lo tiene? Amén. 15, 19 dice: si fuerais del mundo. ¿Se entiende, verdad, hermanos? Si ustedes fueran del mundo, ¿qué haría el mundo? El mundo los amaría. Aleluya, diría uno. El mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo que hace con nosotros nos aborrece. Pero ¿cuáles son los valores de un hijo de Dios ante el mundo? ¿Cuáles deben de ser los valores? Eso nos debe diferenciar de los del mundo, hermanos. ¿Cuáles son los valores que nos dejan saber quién es un verdadero hijo de Dios? ¿En qué tanto nos parecemos al unigénito Hijo de Dios?
¿Alguna ocasión te has preguntado, cómo puedo ser más semejante a Cristo? Ser cada vez más semejante a Cristo, hermano, debe de ser el deseo de cada creyente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es alentador saber que Dios tiene el mismo deseo para nosotros, que nos parezcamos a Él. De hecho, hermano, la Biblia dice que Dios predestinó a los creyentes de la iglesia para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En Romanos 8:29, no lo busque, yo se lo leo. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, haciéndonos semejantes a Cristo. Es la obra de Dios, hermano. Y lo verá cumplirse hasta el final, como la Escritura lo dice en Filipenses 1:6. No lo busque, yo se lo leo. Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Sin embargo, hermano, el hecho de que Dios nos transforme en semejanza a Cristo no significa que podamos sentarnos y ser llevados al cielo en camas florecientes de facilidad, como muchos quieren. Aquellos que te dicen, pare de sufrir. O aquellos que te dicen, tú tienes que tener el mejor carro y decláralo. ¿Dónde están todos esos ahorita? ¿Dónde están aquellos que te dicen, pasa esta línea 1, 2 y 3? ¿Dónde están? Mira, muchos de ellos, hermano, lo voy a decir abiertamente, no voy a decir el nombre, pero muchos de ellos que declaradamente han sido promotores de la prosperidad, hoy dicen que ya renunciaron a ella. Sí, pues ya no hay quien les dé. ¿Eran de Dios o eran del mundo? Qué bueno sería, hermano, que todo fuera fácil lograrlo. Qué bueno sería que solamente dijera uno, como dicen muchos, que todos, por ejemplo, hay una iglesia, no voy a decir el nombre, pero todos los que se mueren se van al cielo. Se miró don fulanito, ¡ay, ya está en el cielo! Se murió Raúl Velasco, ya está en la luz. Como si fuera así de sencillo, ¿verdad, hermanos? Decía, hermano, que muchos quieren ser llevados al cielo en camas florecientes de facilidad. Pero llegar a ser como el Hijo de Dios es la tarea más difícil. Y esa tarea ha sido encomendada a cada uno de nosotros los creyentes. Mirar el ejemplo de Jesús. Qué bueno sería que lo pudiéramos lograr, hermano. Porque el proceso de llegar a ser como Él exige nuestra cooperación voluntaria con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay dirección para el creyente. En medio de estos tiempos, el único que nos va a mostrar por dónde ir, por dónde caminar, lo que hay que hacer, es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Romanos 15:16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aleluya. Llegar a ser más como Cristo requiere tanto el poder divino como el cumplimiento de las responsabilidades humanas. Dios pone su parte, pero también nosotros voluntariamente ponemos la nuestra. Amén. Tenemos que estar convencidos de que al que le servimos y para aquel que vivimos es el Señor de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y hay tres cosas, hermano, que contribuyen a ser más como Cristo. No me estoy refiriendo al conocimiento, porque hay muchos hermanos que tienen un gran conocimiento. Hoy todo el mundo es teólogo, todo el mundo es exégeta y profeta. Viene el profeta, el hermano, el pastor, y les dice, hermano, fíjese qué tal cosa. No. Yo oí al pastor fulanito que eso no es cierto. ¿Qué? ¿Para qué nos metemos al internet? Pero sí escuchan a otros pastores.
Pero que es un pastor, no, ¿cómo lo van a escuchar? Hay que darle la contra al pastor. Para que haya balance, dicen algunos. ¿Qué? Por el amor de Dios, hermanos. Ya déjense de estar jugando. No es el conocimiento una de las tres cosas que contribuyen para que nosotros nos parezcamos a Cristo. No es tanto el saber interpretar la Escritura, o lo que hemos memorizado de la Biblia, que nos sepamos los versículos de toda la Biblia. Es la obediencia que manifiestes al Señor a través de su palabra. Y esta, hermano, la obediencia está siempre sobre el conocimiento. O si tienes conocimiento, que el conocimiento te sirva para que apliques lo que has aprendido. El primer punto de las tres cosas es nuestra entrega a Dios. Apúntale, hermano. Primero, 1, nuestra entrega a Dios. Segundo, y número 2, nuestra libertad del pecado. Y tercero, y número 3, hermano, la tercera cosa que contribuye a que nosotros seamos más como Cristo es nuestro crecimiento espiritual. Vamos a hacer un exégesis de estos 3 puntos, hermano. La palabra exégesis simplemente significa analizar, para que no se me asusten. Pero hagamos un exégesis de estos 3 puntos. Número 1, nuestra entrega a Dios. Ser cada vez más semejantes a Cristo es el resultado de la entrega a Dios. ¿Sí escuchó? Ser cada vez más semejantes a Cristo es el resultado de la entrega a Dios. Romanos 12, 1 y 2, váyanlo buscando por favor, porque lo vamos a estudiar y vamos a hacer un exégesis. Romanos 12, 1 y 2 dice que nuestro culto racional implica una autodedicación total a Dios. Ofrecemos nuestros cuerpos en su totalidad como sacrificios vivos y nuestras mentes son renovadas y transformadas a través de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a sacrificarnos? ¿Cuántos de nosotros no fácilmente caemos en la tentación? Que de repente viene la tentación. Se te pone enfrente y tú dices, pero mira, ¿cuántos de nosotros rechazamos la tentación así? Mire, ayer me pasó algo y lo voy a decir con mucho respeto. Íbamos 2 personas caminando por Westlake, aquí en Daly City, cerca de San Francisco, California, para los hermanos que no conocen. A un lado de mí iba una persona más o menos de mi edad. Los dos con su mascarilla y yo iba caminando a mi perro. De repente, hermano, en la esquina donde los dos íbamos a llegar, íbamos guardando nuestra distancia, yo sí lo hago. A lo lejos se miró una muchacha bien atractiva. Entonces, los dos la vimos, tanto él como yo. Aquella mujer estaba de llamar la atención. Yo la vi y volteé mi rostro y me cambié de banqueta. Aquel estaba así. ¿Cuántos de nosotros estamos, hermano, dispuestos a sacrificarnos? Y decirle no a la tentación. Porque le quiero decir que el sacrificio implica el tener que renunciar a lo que probablemente le gusta a la persona. En los sacrificios vivos nuestra mente es renovada y transformada. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos a sacrificarnos? Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo XXI,
sino transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Pero qué es un sacrificio vivo? Permítame explicar. La exhortación de Pablo a los creyentes en Roma fue de sacrificarse a Dios, pero no como un sacrificio en el altar, como estaban acostumbrados a mirar, como la ley mosaica cuando exigía el sacrificio de animales, sino como un sacrificio vivo. En el tiempo de Moisés, hermanos, si la gente pecaba, llevaba un animalito para sacrificarlo, y a través del animal ser sacrificado, aquel pecado de la persona, hermano, quedaba borrado, y borrón y cuenta nueva. Alguien más era sacrificado. Pero cuando llegamos a Romanos 12, 1 y 2, ya no hay más animales. Ahora el que se tiene que sacrificar, ¿quién es? Yo. ¿What? El diccionario define como sacrificio algo consagrado y ofrecido a Dios. Como creyentes, ¿cómo podemos consagrarnos y ofrecernos a Dios como un sacrificio vivo? Bajo el antiguo pacto, como les explicaba, Dios aceptó los sacrificios de los animales en su momento. Sin embargo, estos fueron solo una tipología de lo que sucedería en el futuro, de la tipología del sacrificio del Cordero de Dios, que fue nuestro Señor Jesucristo ofrecido, una vez y para siempre por los pecados de toda la humanidad. Debido a su sacrificio final en la cruz, y que fue una vez y para siempre, los sacrificios del Antiguo Testamento quedaron obsoletos y ya no tienen ningún efecto. Pero ¿qué dice Hebreos 9, del 11 al 12? No le busque, yo se lo leo. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Para aquellos que están en Cristo y por la virtud de la fe salvadora, hermano, la única adoración aceptable es ofrecerse totalmente al Señor. ¿Quiénes? Nosotros. Somos un sacrificio vivo para Dios al no conformarnos a este mundo. ¿Pero en qué consiste el sacrificio entonces? Lo que se ofrenda en consagración es el cuerpo vivo del creyente. Yo diría que no solamente el cuerpo, sino también la mente y el corazón. Pero, hermano, ha de entenderse el cuerpo como el instrumento de servicio que interesa a todo ser del oferente, del que ofrece. Hemos de pensar en las potencias intelectuales, en las emotivas, en las físicas, animadas todas por el Espíritu de Dios en armonioso conjunto para efectuar, como veremos luego, la voluntad de Dios ofreciéndonos el sacrificio. Este sacrificio se describe como vivo, santo y agradable a Dios. Es vivo en contraste con las víctimas que llevaban los israelitas al altar para que fuesen inmoladas en sacrificio simbólico. Dios no quiere que nos precipitemos al martirio, hermanos, sino que le dediquemos todas las fuerzas de nuestro ser hasta que Él ordene otra cosa. El sacrificio es un sacrificio santo, porque eres consciente que lo estás ofreciendo a Dios. Mire, en esta semana me pasó algo. Mis hermanos estuvieron presentes allí, junto con mi esposa. El miércoles pasado estuvimos en la ciudad de Milpitas, porque me preocupaba un remanente de la iglesia de allá que no había hecho acto de presencia para nada. Ni en las redes sociales, ni en el WhatsApp, ni nada. Entonces yo no sabía nada de ellos y preocupado, hablamos, hermano, con uno de ellos y le pedí que me los reuniera a todos. Me di cuenta de las grandes necesidades que había en ese pueblo. Y le quiero decir que si fui, no fui por decisión mía, fue porque el Espíritu Santo puso en mi corazón que yo fuera. Y cuando el Espíritu Santo pone en tu corazón que tú hagas algo, Él te va a respaldar. Me recuerdo que llegamos a aquel lugar, expuse la palabra, compartimos con ellos y al final
Un hermano que durante los meses pasados se quedó sin trabajo, totalmente sin trabajo, hermano, entró como en un estado de depresión, y esa depresión le provocó, hermano, que el azúcar de su cuerpo se disparara hasta más de 400 y tantos. Yo le dije, hermano, ¿sabías que te podría haber dado un coma diabético? Y le miraba la cara al hermano, y el hermano con una cara de angustia, como diciendo, ayúdenme, pastor. Pude mirar la necesidad de la oveja. Pude mirar, hermano, el deseo de que Dios tornara su rostro hacia él y le ayudara. Todos los días el azúcar no bajaba de 400, 350, 380, 420, y así se la llevaba. Y el miércoles que estuvimos ahí, para la gloria de Dios, oramos por él, toda la congregación que estuvimos allí. Puse manos sobre de él. Y ahorita el azúcar la tiene entre 130, 140. ¿Quién hizo la obra? El sacrificio es santo. Yo me voy a sacrificar. Y si yo me sacrificio, estoy seguro que Dios va a obrar a través de mí. ¿Cuántos dicen amén? El sacrificio es santo por su misma naturaleza. Pues este sacrificio, hermanos, se aparta de las influencias del mundo y la sujeción a los intereses personales, para entonces nosotros voluntariamente rendirnos a los pies del Señor. Entonces el sacrificio es agradable a Dios, puesto que esta consagración es precisa, hermano, para el cumplimiento del plan perfecto de Dios en nuestras vidas, que se basa en la obra de Cristo y abarca el servicio y el culto de los redimidos. Hay un ejemplo bíblicamente hablando de esto, y me voy a referir directamente a un hombre llamado Leví, mejor conocido como Mateo, un cobrador de impuestos, que todo el mundo le tenía mala idea por lo que él hacía. Cuando Jesús dijo a Leví, sígueme, él estaba envuelto en el afán de lo que él hacía, ¿sí o no? Dice la palabra de Dios que él estaba sentado a la mesa donde él cobraba los impuestos. Pero viene Jesús y le dice, sígueme. Y la Biblia dice que él inmediatamente dejó las mesas de dinero. Mateo 2:14. Así, hermano, todos rendimos voluntariamente todo lo que tenemos a fin de seguir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Marcos 2:12 dice, entonces él se levantó enseguida, refiriéndose a Leví, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa que un cobrador de impuestos se convierta. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Punto número 2, libertad del pecado. Ahora voy a apurarme porque ya me ganó el tiempo. Punto número 2, libertad del pecado. Ser cada vez más semejantes a Cristo es el resultado de la libertad del pecado. ¿Se entiende? Nos parecemos a Jesús, empezamos a vivir en Cristo, e inmediatamente, hermano, sentimos la libertad del pecado. Somos libres, gloria a Dios. Puesto que Jesús vivió una vida sin pecado, cuanto más debemos considerarnos muertos al pecado. Sí, muertos al pecado, Romanos 6:11. Y vivimos una vida de pureza, más como Jesús seremos. Si vivimos una vida de pureza, más nos pareceremos al Señor. Al ofrecernos a Dios el pecado, ya no es nuestro maestro, y nosotros estamos más claramente identificados con Cristo. Aleluya. La palabra de Dios exhorta a los que insisten en vivir en pecado en Romanos 6 del 1 al 4, y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Hemos muerto juntamente con él?
Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Jesús nos invita a seguirlo y tenemos su ejemplo de obediencia, hermano. Si los discípulos pudieron entender el mandato, ¿por qué nosotros también no hemos de entenderlo? Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Punto número 3. El crecimiento espiritual. Ser cada vez más semejantes a Cristo es el resultado del crecimiento espiritual. Como antes mencionaba, no se trata de cuánta erudición tenemos, se trata de qué tan obedientes somos al Señor. Cuando primero somos salvos, somos inmaduros en la sabiduría y el conocimiento e inexpertos en la gracia y el amor que viene de Dios. Pero luego cuando crecemos, en cada una de estas cosas nuestra responsabilidad es llegar a ser más fuertes y como Cristo, el Hijo de Dios. Segunda de Pedro 3:18 dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 3:12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Ahora mismo, hermano, Dios está trabajando en nuestras vidas. Segunda de Corintios 3:18, que dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Un día, sin embargo, el proceso será completado. Primera de Juan 3:2 dice: cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, por el que le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2 dice, apunte allí por favor: la promesa de ser plenamente semejantes a Cristo en el futuro es en sí misma una motivación para llegar a ser como Cristo ahora. Y Primera de Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y quiero terminar, hermano, diciéndole que entre más nos asemejemos a Cristo, más el mundo nos va a odiar. El mundo le amará si usted acepta los planeamientos de este sistema opuesto a Dios. En estos días, hermano, recibí a través de Facebook una exhortación de un hermano que escribía. Yo creo que lo hizo de buena voluntad, no lo hizo con una intención de discutir, ni mucho menos de tener diferencias conmigo. Y él directamente decía: pastor, no se olvide de que Jesucristo también fue un luchador social. Y yo dije: ¿what? Y mi respuesta a este hermano, lo hice con mucho respeto, fue decirle lo siguiente: hermano amado, si nuestro Señor Jesucristo hubiera sido un luchador social, en el tiempo que Él vivió, hubiera de inmediato haberle dado órdenes a todos los que lo seguían, hermano, que se levantaran en contra del Imperio Romano. La pregunta es: ¿lo hizo? No. Nosotros los cristianos no estamos llamados, hermano, a dejarnos guiar por el mundo. Black Lives Matter no es para nosotros. Antifa no es para nosotros. El socialismo no es para nosotros. Lo que es para nosotros es la palabra de Dios. Si nosotros nos mantenemos en la palabra de Dios, vaya conmigo a Hechos 12. Con esto voy a terminar y le pido a mi hija que me ayude. En Hechos 12 se da un hecho, hermano, de lo que la persecución a los cristianos en el tiempo de los apóstoles causó. Muchos diríamos: pero ¿qué no era la palabra de Dios la que se estaba exponiendo? Sí, pero eso trajo persecución. Dice el versículo 1 en Hechos 12:
En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarlos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, el que era la cabeza. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, 4 por 4 eran 16 soldados para custodiarle, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua, para que el pueblo decidiera qué iban a hacer con él como con Jesús. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero mire lo que hacía la iglesia en medio de la persecución. ¿Qué es lo que viene contra nosotros si no nos hacemos como los del mundo? Persecución. ¿Qué hacía la iglesia? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y era aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciéndole: levántate pronto. Al instante las cadenas se le cayeron de las manos, y aquel ángel le dijo: cíñete y átate las sandalias. Y Pedro lo hizo así. Y le dijo enseguida: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero Pedro no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Ponga atención a eso. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, ¿perdón? Que anteriormente en el versículo 9 no dice que estaba viendo una visión, y aquí enseguida viene la palabra de Dios y nos dice que volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba que me hiciera. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos haciendo ¿qué? Orando. Cuando llegó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, porque pensó que para ese momento Pedro estaría muerto. Aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sucedido con Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogarle a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Miren, hermanos, lo que viene no es bueno. Pero aquí podemos ver en la palabra de Dios, amados hermanos, que si nosotros ofrecemos nuestras vidas en un sacrificio santo, agradable y perfecto delante de Dios, el Espíritu de Dios estará siempre con nosotros, y el ángel de Jehová irá con nosotros donde quiera que vayamos, aunque tengamos que ser perseguidos. Porque lo que el mundo hará es acabar con nosotros, pero nosotros tenemos vida, y vida en abundancia en Cristo Jesús. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy muchas gracias esta mañana por tu palabra, palabra de vida que trae fe al corazón de los hombres. Ayúdanos, Señor, para poder llevarla a cabo en nuestras vidas.
y que tengamos la seguridad, Señor, que si ofrecemos nuestras vidas en un sacrificio, tú estarás con nosotros. Cada uno de tus apóstoles dio su vida por la iglesia, por ese supremo mandamiento que habías dado tú en la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y es el mismo llamamiento que tenemos nosotros. Un día también se escribirá la historia de los cristianos del siglo XXI que no vendieron sus primogenituras por un plato de lentejas, sino que ofrecieron sus vidas en sacrificio para que muchos otros que hoy en día vivimos puedan vivir. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: